tus maravillas, no moriré, viviré para contar tus maravillas, Jesús. Tú has puesto en mí un nuevo corazón. Me levantaste, me cubrió tu salvación. Hoy puedo cantar con seguridad que grande es tu fidelidad. Hola, hola, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, amada Iglesia de Cristo. Buenas noches a todas las personas que ya están conectados con nosotros. Yo soy la pastora Eileen Pavón y estas son las buenas noticias del reino. Noticias de gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias al Señor siempre que tenemos la oportunidad de encontrarnos en este espacio, de encontrarnos en la palabra, de encontrarnos en esta común unión, que no solamente podemos experimentar nosotros los que estamos acá desde este lugar compartiendo la palabra, disfrutando de la unidad del Espíritu, sino que compartimos una común unión con la Iglesia de Cristo en las naciones. Pertenecemos al cuerpo de Cristo que se reúne en las naciones. Y para nosotros es motivo de alegría, de gozo, saber que usted nos permite entrar a su corazón, a sus hogares. Y como siempre, la invitación es para que se conecte con nosotros y comparta desde ya. Quiero presentar también a quienes van a estar compartiendo hoy las inescrutables riquezas de su gracia con nosotros. El hermano Moisés Sarmiento, Amén. Ministro del Señor, colaborador en este glorioso ministerio, ministro en la Iglesia de Cristo, colaborador y miembro útil en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, hermano Moisés, buenas noches. Amén, amén, Pastor Eileen. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio maravilloso como son las buenas noticias del reino. Saludamos a todos los que ya nos están viendo y todas las personas que se conectan en diferentes puntos, diferentes países, pero todos unidos por una misma causa, por un mismo evangelio, creyendo en lo que Dios está haciendo en todas las naciones. Amén, amén, así es hermoso poder acortar distancias, poder Amén. disfrutar del cuerpo de Cristo en las naciones, y es hermoso sabernos partes de un cuerpo. No somos piedras tiradas en el desierto, sino somos piedras vivas en el edificio de Cristo. Y para hablar de estas gloriosas verdades, de esta realidad eterna, también vamos a estar compartiendo con la hermana Carmen Castellano. Bienvenida, amada hermana Carmen. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Amén, amén. Muchas gracias, pastora, por esta oportunidad tan maravillosa. Gracias también a ustedes por escuchar y tomar este tiempo para escuchar y seguir siendo edificados en esta preciosa y gloriosa verdad que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y bueno, que disfrutemos este tiempo al máximo, que sea productivo, que sea de avance, y bueno, nos gozamos en este tiempo, amén, porque Dios ha sido bueno y damos gracias al Señor una vez más por sus vidas. Amén. Así es, así es, así es. Es hermoso poder compartir este espacio, y hablando de compartir y de conectar, yo también voy a compartir, pido permiso a los hermanos que están allí, a quienes ya vamos a saludar. Voy a copiar el enlace y voy a compartir por las distintas redes y por los distintos grupos con los que trabajamos. Amados, hoy vamos a estar disfrutando un tiempo completamente diferente, porque las buenas noticias del reino es un espacio en el cual nosotros hablamos verdad en Cristo, pero también es verdad que con motivo de la vuelta a casa de nuestro amado pastor Albert, con quien tuvimos el privilegio al menos yo, de ser instruida en Cristo
mediante el ministerio y la gracia impartida al pastor Albert, queremos honrar su vida. Y la vez pasada estuvimos compartiendo con el pastor Luis, con Paula Carolina, mi hija, que también estuvo disfrutando muchísimo este programa. Así que, como siempre, la invitación es que usted comparta el enlace y así otras personas también puedan disfrutar de la palabra, de la gracia y de la verdad que es en Cristo Jesús. Mi hermano Moisés y amados, usted creo que coincidirá con nosotros en el privilegio que tuvimos de compartir con el pastor Albert, de encontrarnos en este glorioso camino, en este andar, en este caminar, coincidir con una persona como el pastor Albert y como tantos ministros, porque no vamos a decir que el pastor Albert era a señalar nosotros qué tipo de predicador era. Lo que sí resaltamos y honramos era la persona especial que era, la persona que recibió la gracia y que fue instruido en la verdad de Cristo y que sin reserva se entregó a esta causa, se entregó como siempre digo y he entendido en este tiempo, entregó tanto hasta que se quebró como ese alabastro que contiene un perfume, ¿no? Así fue la vida del pastor Albert. Y hoy queremos honrar esa expresión de vida que él nos llevó a Amén. Experimentar, amado hermano Moisés. Amén, sí, es evidente en muchas naciones la labor ardua, el trabajo, el esfuerzo, lo que se sembró, la palabra dada a través del pastor Albert en muchas naciones, la gente que nos escribe, los que se conectan a los programas, es evidente, es una realidad tanto en esta ciudad como en esta nación, fuera de ella, la labor que Dios le permitió hacer al pastor Albert. Y creo que es algo que no se detiene, porque como lo hemos entendido, la obra es del Señor Jesucristo. Así es. Y la obra avanza. Todos somos instrumentos en sus manos, útiles para que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado, sea educado. Por eso dice la Escritura que Él mismo constituyó, el que constituyó al pastor Albert para el ministerio ha sido el Señor. Y el Señor le permitió, como lo habíamos estado conversando, acabar su carrera con gozo. Creo que ha sido una labor importantísima y fundamental porque es de fundamentos, es de principios, es de Cristo revelado como el todo. Y es algo tan maravilloso que en la ciudad se evidencia, los pastores, los hermanos y todos los que han podido escuchar la palabra por boca del pastor Albert pueden dar testimonio de que ha sido un trabajo del Espíritu, de una vida que ha sido sembrada para ver un fruto. Y creo que esta nación está viendo los frutos de ese trabajo. Y no solo esta nación, sino todos, hasta donde el Señor le ha permitido llegar, alcanzar por medio de la palabra y de lo que se le fue dado. Y creo que esto es maravilloso, maravilloso, hermoso lo que Dios permitió hacer en su corto tiempo, pero con eficiencia. Y con precisión. Con precisión, con el poder del Espíritu, que es el que lo puede hacer. Y vuelvo y lo repito, es evidente la labor por los frutos que se ven en todas las naciones y donde quiera que ha llegado esta palabra por boca del pastor Albert. Es maravilloso. Así es, así es, así es. Nosotros que pudimos disfrutar la hermandad, la familiaridad, el cariño, el abrazo del pastor Albert, somos conscientes y no podemos decir que nos sentimos privilegiados, no. Honramos esa porción, esa medida de Cristo en él, como la iglesia en los distintos lugares, las congregaciones en los distintos lugares, honran, abrazan, estiman el
trabajo de los pastores, y creo que es propio de la madurez, propio de la gratitud, resaltar y exaltar el trabajo, como decía el apóstol Pablo, bueno, ya yo digo que es el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, en Hebreos 13, cuando dice: imitad la conducta de vuestros pastores. Y a mí me ha impactado muchísimo el cariño, el afecto que el pastor Albert ha recibido, no solamente ahorita, ahora se ha hecho, como dices tú, un poco más evidente, pero soy testigo de que donde Albert llegaba era el olor del Señor en él. Y yo creo que esa cercanía, esa familiaridad, esa frescura, esa forma genuina de ser del pastor Albert es lo que les permitió, porque Albert se acercaba a las personas, el pastor Albert se acercaba a las personas con una única intención: que cada quien se llevara una medida de Cristo, una palabra que afirma, que consuela, que establece, que habla verdad en Cristo. Y me comentabas, hermana Carmen, hermano Moisés, para quienes no saben, ellos son un matrimonio que trabaja en este ministerio, que colabora con nosotros, haciendo esta hermosa labor. Y la hermana Carmen nos testificaba y nos decía cómo ella pudo conectar desde Ecuador, creo que estabas en ese tiempo, ella es venezolana, en Colombia estaban, y ellos conectaron con el pastor Albert, y tal fue la conexión que ellos dijeron: bueno, vamos a orar, y vinieron a dar aquí, o sea, llegaron aquí y ahora están entre nosotros. Hermana Carmen, háblanos un poco referente a esa impresión, a esa experiencia, a esa cercanía que tuviste con el pastor, con el pastor Albert. Creo que fue una conexión de Dios. Oramos, recuerdo que estábamos cuando comenzó la pandemia, oramos mi esposo y yo, y queríamos comprender, queríamos entender, y le pedimos al Señor: Señor, queremos darnos un hombre, una persona que nos ayude a avanzar, a crecer y a madurar, a que podamos nosotros crecer en esta gloriosa verdad. Y queremos comprender, queremos que nos reveles el reino. Recuerdo que esa fue nuestra oración durante muchos meses mientras estábamos allí confinados. Y recuerdo que me metí en internet, en el Facebook, y vi al pastor Albert, escuché esta palabra, esta gloriosa verdad a través de su boca, y le escribí. Me respondió ese mismo día y yo le digo: pastor, quiero que usted nos exponga la palabra. Y desde ese momento comenzó el Señor nos unió con un propósito, porque el Señor todo se mueve en base a el propósito eterno. Como decía mi esposo, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Dios nos usa a cada uno porque Él se ha impartido en todos nosotros, y usó al pastor Albert para nosotros ser expuestos a esta verdad. Y una de la palabra que Dios habló a través de su boca es que nosotros recibimos una vida y no una religión. Y en Colosenses 3:4, esas palabras fueron las que, una de lo que tanto él nos hablaba y nos afirmaba. Duró aproximadamente un año, ¿sí? Discipulando a mi esposo, discipulándonos, afirmándonos en esta palabra, en esta verdad. Y en Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Esta fue una de las tantas palabras y semillas que en ese momento Él comenzó a hablarnos y a afirmarnos en esta gloriosa verdad. Y cuando entendimos a través de lo que Él nos explicaba, a través de lo que el Espíritu estaba haciendo y partiendo de nuestra vida cambió totalmente. Recuerdo que Él nos decía: el Señor se impartió a nosotros, nos dio una vida y no nos dio una religión. La importancia de lo que decía, siempre nos recordaba el pastor, de entender que no se nos dio una religión, y explicaba la diferencia entre la religión y una vida. Dice que nos decía siempre que la religión se basa, gira en torno a normas que el hombre impone,
pero la vida fluye desde una naturaleza, desde la simiente incorruptible que se nos ha sido dada. Entonces, cuando nosotros entendimos esta verdad, hubo realmente un cambio, pastora, demasiado importante en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos enseña: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y desde ese momento en que Dios nos conectó con el pastor, damos gloria a Dios por su vida, por el ministerio que Dios le permitió al pastor Albert estar en esta tierra para bendecir a muchas personas, de la cual nosotros somos testimonio, de la palabra que Dios depositó en su corazón, y honramos al Señor por eso, pastora. Así es, así es. Es un privilegio y usted siempre nos escuchará decir: somos privilegiados cuando nosotros podemos hacer y desarrollar vida de cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios habla al cuerpo. Dios ministra por medio de Cristo, su Hijo, al cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos vida fuera del cuerpo, es lo que decía el Señor Jesucristo: alejados de mí nada podéis hacer. Fíjate, ustedes estaban en Colombia, nosotros estábamos aquí en España, pero nos unía un mismo propósito, nos unía el espíritu, y obviamente el pastor Albert fue ese instrumento a quien Dios usó para conectar con ustedes, para afirmar verdades, porque también es una realidad que nosotros no venimos aquí como a enseñar algo nuevo, no, es a disfrutar, a afirmar, a encontrarnos en la verdad de Cristo impartida, por nombrar un tiempo, impartida hace 2000 años. Y de esa gloriosa verdad, de esa vida, fue que el pastor Albert nos impartió, nos afirmó, nos mostró, nos decía. Pastor Ailín, creo que con el hermano Moisés también lo hacía, porque el pastor Albert no es solamente la persona que estaba aquí predicando un domingo, un viernes o un miércoles, es una persona que hacía cercanía, sumaba verdades, hacíamos la mesa de trabajo, propiciaba, o sea, él provocaba los encuentros en la palabra. Y sabes, iglesia, hoy quiero decirte una cosa: nosotros no estamos hablando aquí de los méritos del pastor Albert. Estamos hablando de esa palabra que se cumplió, que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó. Porque hay una gran diferencia, y eso también lo queremos hablar y lo queremos recordar. Hay una gran diferencia entre anunciar las virtudes de Cristo y anunciar las virtudes nuestras. El todo de nosotros es: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son y confiables son los ministros que no hablan de yo creo, yo pienso y a mí me parece, como para congraciarse con las personas o buscar gloria en las personas, sino afirmar la verdad de Cristo en cada uno de nosotros. Y yo creo, hermano Moisés y hermana Carmen, antes de darle el pase al hermano Moisés, yo creo que las personas que están conectadas aquí, la hermana Aurora Morán, la hermana Marta Lucía Chávez, hace mucho rato que no la saludaba, la hermana Marta Lucía Chávez, la hermana María Jimena, Sori Varela, ahí está conectada desde Cabima, Verónica Hernández, creo que es tío Arcelio también, con ella. Saludos, familia, hasta donde están, la hermana Jenny Fernández, tantos hermanos que siempre nos testifican y nos dicen: wow, es que el pastor Albert siempre nos hablaba de la posición que nosotros habíamos adquirido en Cristo y nunca vio nuestra condición. Quiero decir, hay verdades que tú las escuchas, ¿no? Pero con el tiempo es que la procesas. Él siempre me enseñó y me decía: Ailín, nunca le hables a las personas desde la condición. Por eso el pastor Albert, usted nunca lo vio haciendo culto de la situación a la que se enfrentó.
una situación temporal. Usted nunca lo vio hablar a él, vamos a sentarnos, miren, quiero hablarles del cáncer, estoy pasando por esto y por lo otro. Por el contrario, cada minuto él lo aprovechaba para hablar de Cristo. O sea que él vivía lo que hablaba, ¿no? Entonces es importante, iglesia, y yo creo que en esto coincidimos, es importante cuando el centro de nuestras conversaciones, y lo veníamos hablando, valga la redundancia, lo veníamos conversando en el coche camino aquí a la congregación. Es importante cuando el centro de nuestras conversaciones es Cristo, es lo eterno, porque lo eterno anula lo temporal, y es importante anunciar las virtudes de Él en nosotros y no hablar desde nuestra posición, hermano Moisés. Así es, así es. Es lo que pasa cuando se pone la mirada en Cristo, cuando nuestros ojos están puestos en lo eterno, en lo que Él ha hecho, en lo consumado. La temporalidad pierde esa prioridad, ese motivo, porque ahora el vivir es Cristo, como lo dice la Escritura, y el morir es ganancia, porque el estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor, y es mucho más provechoso y mucho más sustancioso. Pero Pablo decía, por causa del crecimiento, del avanzar de los hermanos, también es provechoso estar acá. Amados, creo que Dios ha consumado una obra maravillosa en el cuerpo del pastor Albert. Y hablamos de lo temporal y de lo eterno, porque hay una realidad, que aunque él pasó por un peregrinaje acá, él es eternidad, porque en él habita la eternidad, la cual es Cristo. Miren lo que dice el libro de Hebreos, porque hay muchas preguntas. La gente se hace muchas preguntas, la gente, o a veces se piensa, cuando no se entiende eternidad, cuando nuestros ojos están puestos en lo temporal, en lo de aquí, entonces lo que pueda padecer nuestro cuerpo, le damos una importancia superior. Pero Dios le dio importancia a la salvación de nuestras almas, a la vida, a lo eterno, al darnos de su espíritu. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay cosas que no vamos a tocar en este momento porque no nos alcanza el tiempo, pero ¿qué dice el escritor de Hebreos? Dice que está establecido, o sea, es una ley espiritual, es un orden divino, que el hombre muera. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Y luego de eso viene un juicio. Ahora, la palabra juicio no determina que es algo malo, porque es lo que la religión y mucha gente ha enseñado, que al hablar de juicio, o el juicio de Dios, el juicio divino, es condenación. Fuego, viene algo fuerte. No. Un juicio es el sitio, es el lugar jurídico donde se determina una sentencia. Lo que puede ser bueno o puede ser malo es la sentencia que determina el juez, mas el juicio no, o sea, el juicio no determina si es bueno o malo, sino el juez en el día en que se va a juzgar. Pero, amada iglesia que me estás escuchando, miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado, dice el 1, con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pone la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es lo que estamos hablando, y como lo dice la palabra, dando honra al que se le debe honra. No estamos hablando de méritos y hechos de un hombre, sino de la labor que es en Cristo. El trabajo poniendo su mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo celestial. Pero mire lo que dice: porque habéis muerto. Amada iglesia, amado que nos escucha, como lo dijimos desde el principio, Albert no murió. El pastor Albert. Ha vuelto a casa. Amados, Albert murió en la cruz, porque con Cristo estamos
juntamente crucificados. Y la crucifixión es muerte. Allí Él murió. Esa fue la muerte que Él pasó, y no hay más muerte. Así es. Porque está establecido que sea una sola vez. Luego de esto, el juicio, lo que determina. Y estamos en las buenas noticias. La buena noticia es que Cristo es el juez. Así es. Y es el abogado. Y lo que se ha determinado en el juicio es perdón. Así es. Es justificación, lo que Él nos hablaba. Entonces no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No podemos decir que el pastor fue liberado de un azote o de un castigo porque su liberación fue en la cruz. Así es. Allí fue libre. Y es lo que habíamos estado conversando todo este tiempo. En su día a día, en lo que hacía, su esfuerzo y su tiempo, Él no resaltaba la situación temporal, sino a Cristo en todo tiempo, viviendo, disfrutando. Si yo puedo decir que conozco a alguien que ha disfrutado su estancia en la tierra, es el pastor Álvaro. Así es. Porque era evidente su Sí. sonrisa, su forma de El gozo, de ministrar, de hacer vida de cuerpo. Es impresionante a nivel de ciudad con los pastores, a nivel de familia, a nivel de amigo. Es impresionante. Entonces, nuestra vida está escondida en Cristo. Hasta que se vive, hasta que a ver, no podemos ir, y permítanme el ejemplo, y siempre lo digo, hermanos, nosotros no podemos vivir como Piolín, la cabeza llena de información y el cuerpo debilitado. No, el conocimiento. Por eso Pablo escribe en Efesios 3, cuando él ora y dice, oro que ustedes sean plenamente capaces, o sea, que tengan capacidad de entender lo que se les ha confiado. Amados, pido disculpa, tuvimos una falla técnica. No, así, allí está. Bájala un poco, por favor, amados, pido perdón. Hemos tenido una falla. A ver, allí está. Allí está, hermano Moisés. Más arriba. Ay, perdón, amados hermanos. Ahí está, ya estamos arreglando. Gracias por prestarnos la colaboración. Entonces hablábamos que la vida en Cristo, el Señor Jesucristo mismo dice en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesús, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si nosotros entendemos que en Cristo ya nosotros estábamos experimentando la vida eterna, que en Cristo nosotros estábamos caminando la vida eterna, entonces ahí solamente si ya usted y yo entendemos que la vida eterna de Cristo está operando en nosotros. Por eso la vida eterna es la que nos lleva a orar en entendimiento, a cantar mediante el conocimiento. Y la realidad es lo que el hermano Moisés hablaba y decía, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y morimos en Cristo, como lo leyó él en Hebreo. También dice en Romanos 6, fíjense lo que dice. ¿O no sabéis, Romanos 6:3, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en la muerte en Cristo. O sea, cuando nosotros fuimos a la cruz, es que lo dice Romanos 6:3, en Cristo nosotros fuimos bautizados en su muerte. Dice en el 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, no es que como va a resucitar, sino que como Amén. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
O sea, esto no es que bueno, que ahora el pastor Albert está experimentando la vida eterna. No, no es así. Ni ha pasado a mejor vida. Ni ha pasado a mejor vida. Ahora él está experimentando o bien sea descansando o experimentando esa plenitud. ¿Sí? Por eso es que nosotros, amados, cuando nosotros leemos, nosotros tenemos que leer con la mente renovada, porque si nosotros vivimos, como nos enseñaba el pastor Albert, en la frontera de la cruz, antes de la cruz, no vamos a experimentar tampoco la resurrección, en la cual ya estamos. Amén. Solamente estamos esperando, como dice la palabra de Dios, hasta que alcancemos la posición adquirida. ¿Me explico? Amén. Entonces, mientras nosotros estamos aquí, por eso el apóstol escribe, porque en él somos sepultados, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, no es que va a resucitar, es que ya resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque esto también hay que entenderlo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado Amén. juntamente con él, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amados, si nosotros estamos esperando la vida eterna como una estación final, estamos corriendo en vano la carrera. Así es. Y se cumple lo que el Señor decía. El heredero, porque Él nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo. El heredero, si no entiende, si no administra bien la herencia, y usted sabe, iglesia, que la herencia a nosotros se nos dio hace 2000 años en la resurrección. Amén. Cuando Él paga y Él dice tetelestai, hecho está en la cruz. Hecho está. Y también les revela a Juan y le dice, hecho está a Juan en Apocalipsis, en la isla de Patmos. A la obra de la cruz nadie le va a añadir y nadie le va a quitar. Imagínate si a la ley no se le podía poner una jota ni cambiar una tilde, cuánto más al sacrificio perfecto de Cristo. Por lo tanto, herederos y coherederos en Cristo Jesús, que usted nos está escuchando, vivamos de tal manera que glorifiquemos, que seamos esa expresión de Cristo donde nosotros andamos. ¿Y sabe por qué nosotros abrazamos el conocimiento? Y ya te vamos a dar el pase, hermana Carmen. ¿Sabe por qué nosotros abrazamos el conocimiento? Porque si nosotros desconocemos lo que se nos ha dado en Cristo, viviremos como esclavos. Esclavos del temor, esclavos de la ignorancia, esclavos de las situaciones temporales y pasajeras, esclavos de la adversidad. Hermanos, vivamos, como dijo Pablo, estoy preparado por el poder del Espíritu que operaba en él, estoy preparado para vivir, sea cual sea la situación. Sé vivir en estrechez y sé vivir en abundancia. Sé vivir sirviendo y también sé, o sea, disfrutar todo lo que se me ha dado. Iglesia, esa es la plenitud. Y eso, para eso era que el apóstol decía, para mí es mejor estar presente a Cristo. Pero si para el progreso del evangelio yo me tengo que quedar en esta tierra, pues esto también lo hago con gozo. Eso es conocimiento. Conocimiento para que se cumpla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una vida. Amén. Es Cristo impartido en nosotros. Hermana Carmen. Amén, amén. Recuerdo, hay una palabra que cuando el pastor nos exponía también, y es acerca de una naturaleza. Nosotros como la iglesia de Cristo debemos entender, y algo que siempre nos decía, que nosotros no le podemos enseñar a un pez a nadar. Y aunque esto siempre me ha sonado en mi cabeza, en mi corazón y en mi espíritu, es una frase es pequeña, pero es muy válida en esta verdad. Porque cuando nosotros entendemos que se nos dio una vida y no una religión, como decía la pastora, nosotros no vivimos
para agradar a los hombres, no vivimos por la aprobación del hombre, sino que nos debemos a esta causa, y la vida que nosotros portamos se expresa de manera natural. Una de las cosas maravillosas que ha hecho que Cristo Jesús, cuando hace morar en nosotros, cuando nos traslada a este reino glorioso de su Hijo, nosotros podemos entender de que ya nosotros no vivimos nosotros, sino que es Él quien se expresa a través de nosotros. No nos ponemos como de pronto unas normas, como decía anteriormente, para nosotros vivir, de cómo hacerlo, sino que somos los instrumentos de justicia, como lo declara la palabra, somos instrumentos de Él. Entonces Él se expresa a través de su vida, o sea, Él se expresa a través de su iglesia. Esta es nuestra vida, y lo maravilloso de esto es entender que nosotros estamos muertos y ahora nosotros estamos vivos para el Señor, amén. Y nuestro amado pastor Albert, cuando mi esposo decía, a veces tenemos ciertas preguntas con respecto a por qué mueren los hijos de Dios, por qué los hijos de Dios se enferman, por qué. Y en este asunto es resuelto en la cruz del Calvario, amén. Porque cuando yo le conozco a Él, y también lo decía la pastora, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no la disfruto cuando yo me voy de esta temporalidad, sino que la vida eterna comienza desde el momento en que Cristo, vuestra vida, o sea, Él se manifiesta en nosotros. Cuando le conocemos a Él, nosotros podemos expresarle a Él, podemos, dice la palabra, reinar en vida, como esa iglesia gloriosa, porque lo que este mundo llama éxito para el reino de Dios no es éxito. Porque en el reino de Dios recordemos que todo es diferente de cómo lo ve el mundo. Entonces nosotros no nos regimos como el mundo se rige, o no nos movemos por lo que el mundo dice, ni por lo que las personas dicen, ni por lo que las personas quieran decir, o que a veces no, pero tienen que hablarlo de esta forma. No, nosotros se nos dio una vida, y en esa vida nosotros nos movemos. Por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces todo es Él, todo se trata de Cristo. Todo lo que nosotros podemos experimentar es a causa de la vida del Hijo. Y en esta vida nos gozamos, en esta vida nos deleitamos, amén. No se trata de nosotros, se trata de lo que el pastor, o sea, lo que Dios expresó a través del pastor Albert mientras estuvo en esta tierra, que nosotros, como eso nos debe hablar. ¿Por qué? No, a mí me debe hablar lo que aconteció con su vida mientras estuvo acá, porque Él aprovechó el tiempo, como dice la palabra, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días en el mundo, en el sistema, son malos, pero en el reino de Dios se nos ha asignado a nosotros se nos ha dado una tarea que hacer. Y qué maravilloso entender que Él terminó la carrera con gozo. Y que siempre la pastora Eileen lo dice acá en la congregación, que nosotros acabaremos nuestra tarea con gozo. Y acabar nuestra carrera con gozo es acabarla conforme al propósito que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. A ver, la carrera con gozo no niega la adversidad. El Señor dijo claro, en el mundo van a tener aflicción. Aflicción. Y también dijo, el hombre que es prudente edifica su casa sobre la roca, porque van a venir los ríos. No es que para el que estaba edificado en la roca, la cual es Cristo, los fundamentos de Cristo, el gozo de Cristo, la verdad que es en Cristo, no iban a venir los ríos, no. No pensemos que Cristo es una burbuja, no. Cristo es una vida impartida en nosotros. Y Él mismo también dijo, ¿qué diré? Para esta hora yo nací. Para este tiempo yo nací. Voy a la cruz. O sea, Él sabía. Y cuando estuvo en la cruz, lloró. Antes de ir a la cruz en el Getsemaní, sus lágrimas eran como gotas de sangre. Es decir, iglesia, nosotros no negamos lo circunstancial.
Nosotros en este tiempo, digamos que estos últimos 2 meses que el pastor Albert hizo, como decimos nosotros, el parón, cuando nos dijo, estoy cansado, necesito recuperarme, y bueno, y asuntos que nosotros nos reservamos para la intimidad del pastor. Pero como nos decía, ustedes están equipados en el Espíritu, no por mí. Yo lo que hice fue afirmar una realidad que el Señor les dio. Cuando ustedes le dijeron, henos aquí, Señor, en la eternidad, Él los capacitó. Porque nosotros fuimos, en Efesios 2, dice que nosotros fuimos creados en Cristo. Y Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Fuimos creados en Cristo para andar en las buenas obras que Dios preparó desde antemano. Lo dice Efesios 2. Ahora, iglesia, mire, o vivimos como Marta, afanada y turbada, creyendo que el Señor no tenía cuidado de ella, o vivimos como dijo también el apóstol Pablo. Él nunca dijo, yo soy preso de Roma, a mí me latigan, me tienen amarrado en un cepo. No, él decía, yo soy preso de Cristo. Y sabes que en medio de la aflicción, porque en Hechos habla y dice que él fue perseguido, que tuvo problemas, que fue perseguido de los de su nación, de falsos hermanos, en naufragios, en desvelos, en ayunos, en tumulto. O sea, todas esas cosas nosotros las vamos a pasar. Y nosotros hasta ahorita, yo no sé si usted ha pasado la mitad de las aflicciones que vivió el apóstol Pablo, amenazas de muerte continuas. Como él dijo, yo aprendí a vivir con amenaza de muerte. Y un día el pastor Albert me lo dijo cuando yo le decía, oye Albert, me dijo, Eileen, escúchame, nosotros por Cristo somos estamos en amenaza de muerte todo el tiempo. Pero la muerte, que fue un espíritu, que Cristo le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte no nos va a callar a nosotros, no nos va a atemorizar. Entonces, iglesia, no negamos los desafíos, porque el Señor dijo, cada día va a traer su propio afán. Pero sabes también con qué quiero que te quedes, y queremos, y es el propósito de estos espacios, que la palabra del Señor abunde en vuestros corazones. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y eso lo buscamos nosotros rápido aquí en Colosenses 3. Ayúdennos allí a compartir Colosenses 3, creo que es Colosenses 3:12, si mal no recuerdo. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Qué hermoso. Mire lo que dice. Aquí, la palabra de Cristo, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a otros en toda sabiduría. Y te dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, porque continuamente nosotros estamos haciendo, no es todo lo que hagáis en tiempo pasado, todo lo que hacéis, porque continuamente usted y yo estamos haciendo algo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Iglesia, ¿sabe que esta carta no la estaba escribiendo el apóstol Pablo desde una suite, ni desde un lugar decente y bonito como este, ni desde de repente del lugar donde tú nos estás escuchando? Lo estaba escribiendo cuando estaba en prisiones, pero su entendimiento había sido renovado a tal punto que él dijo, a ver, yo estoy preso, o sea, yo estoy en esta situación, pero la palabra no está preso, porque ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre la palabra y la escritura, y la palabra de vida es Cristo. Amén. Y cuando Cristo está en nosotros, y es Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, es imposible. Iglesia, en este tiempo pudimos experimentar, mire, yo vi a mi mamá, como me dijo ella, Eileen, cuando yo veía a mi hijo que se me iba, y ¿sabes qué?
yo le decía, mami, yo de verdad que abrazo esa valentía tuya, una mujer esforzada y valiente, porque a mí me flaqueaban las fuerzas humanamente hablando, pero cuando me encontraba con el pastor Albert, yo decía, yo no vine a llorar. Yo vine a impartir de esa vida, y levantábamos las manos y decíamos, gracias Señor, porque está escrito, tú eres la esperanza de todos los términos de la tierra, tú alegras la salida de la mañana y de la tarde, tú eres bueno, Salmo 65, y con tremendas cosas tú nos responderás en tu justicia. Bienaventurado el hombre que tú atrajeres a ti, porque con tremendas cosas seremos saciados del bien de tu casa. Padre, te damos gracias por mostrarnos esta gloriosa realidad. Te damos gracias, papá, porque en medio de la aflicción y de la prueba, porque nuestra fe va a ser probada. La fe, nuestra fe, esa fe que Cristo nos dio va a ser probada, lo decía el apóstol Pedro, y decía, para que la fe de vosotros, cuando sea probada, sea hallada en alabanza. Porque la primera vez que fue probada, porque no estaba el Espíritu de Cristo en él, maldijo. Entonces mira la diferencia de cuando los sentidos están sujetos a la palabra de Cristo. Así es. Sí, es que cuando la vida se expresa, hay una ley que se manifiesta. Y como siempre lo decimos, nosotros no vivimos sin ley, nosotros no andamos sueltos, nosotros tenemos una ley que nos rige, que nos gobierna, que se manifiesta a través de nosotros. Esta ley del Espíritu de vida, que es la que nos hace ver y entender ver como Cristo ve y entender como Él lo ha entendido y se ha dado a conocer. Por eso tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Porque nuestra fe no es una fe fingida, no es una fe ciega, nuestra fe es una fe inteligente, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, los fundamentos de la libertad son un entendimiento correcto. Cuando tenemos certeza y convicción, cuando tenemos fundamentos sólidos en Cristo, entonces tenemos libertad. Cuando no vivimos por rudimentos, cuando no vivimos por dogmas ni normas, sino por la vida que nosotros portamos, entonces la fe hace que esa vida dé fruto, se exprese, se manifieste. Entonces, amada iglesia, amados que nos escuchan en todos los lugares donde podamos llegar, dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, todo el que ha creído, todo el que se ha acercado, aunque pase por el fuego, aunque pase por las pruebas, las tempestades, si estamos en Cristo, esta leve tribulación momentánea que podamos estar pasando no es comparada con el peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse con esta vida. Por eso se vive mirando a lo eterno, a la vida, porque a esta carne no se le prometió nada. Así es. Es más, se le dijo, ni la carne ni la sangre van a heredar el reino. Aleluya. Esto está para lo eterno, esto está para lo que permanece, para lo que no tiene una fecha de vencimiento. Y de esto es que nosotros tenemos, o sea, esto es lo que nos hace vivir, no como los que no tienen esperanza. Por eso la gente se lamenta de los momentos que no compartió, de los cumpleaños que no celebró, porque cuando no está la esperanza, ellos saben que no volverán a ver a esa persona. Ellos saben que hasta ese día estuvo. Pero nosotros tenemos la esperanza viva. Aleluya. De que un día nos reuniremos en las nubes, si aún estamos acá. Y si no, le veremos, porque esta vida que hemos recibido no tiene una fecha de vencimiento. Es una vida eterna, es una vida que trasciende. Por medio del sacrificio de Cristo, Romanos 5:1, tenemos paz para con nuestro Señor por medio de Cristo. Amada iglesia, esto es un asunto eterno. Pablo le dijo a Timoteo, no toma
un poco de vino, no solo agua, a causa de tus constantes dolores de estómago, a causa de lo que estaba padeciendo. ¿Por qué? Porque a esta carne se le hizo una promesa de que iba a ser salvada. Este tabernáculo iba a ser transformado, íbamos a recibir una morada celestial. Es lo que se le ha dado a la carne. Todo lo demás lo hemos recibido en el Espíritu. Por eso el apóstol Juan lo decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tenga salud, así como prospera tu alma. Él está queriendo decirle que yo quiero que eso que está en ti, que esa vida, que lo que tú portas se manifieste, se exprese, que crezca, que sea evidente. Pero, amada iglesia, las situaciones momentáneas que puedan sucederle a este cuerpo no afecta lo eterno, porque lo eterno está consumado. Está hecho por la obra redentora de Cristo. Lo eterno ha sido ya sellado porque el testador ha muerto. Y cuando el testador muere, ya no se le puede modificar ni hacer cambio al testamento. Entonces lo que tenemos de él es consumado, está hecho, es un cumplimiento. Tenemos vida eterna, morimos con Cristo y con él resucitamos para que andemos en vida nueva. Aleluya. Es lo que tenemos nosotros, vida nueva, vida en abundancia, como lo dice la palabra. Así es, por eso nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza, y perdónenos si parece que redundamos. Los apóstoles decían: a nosotros no nos parece gravoso si para ustedes es seguro esta palabra. Ahora, iglesia, usted sabe lo glorioso de entender toda esta realidad, y es que nosotros tenemos un paso que dice la palabra de Dios, que nuestra vida es como la neblina, que en la mañana es y en la tarde desaparece. ¿Sabes? La importancia en todo esto es que a nosotros se nos dio la gran comisión. Amén. Vayan y cuéntenle a todos. Hoy hablaba con Exiba, mi hermana, y le compartía de lo de la ascensión de Cristo. Los ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis? Mirando al cielo. O sea, vayan y hagan la comisión que se les dio, impartan a otro, impregne de esta gloriosa realidad, iglesia. Y mire, una de las razones por las que yo honro el ministerio del pastor Albert es porque realmente es perder el tiempo hablando con las personas de su posición. Fíjese, cuando Pablo se encuentra con Onésimo en la cárcel, Pablo no le dice: mira, vos sabéis que vos sois un esclavo y como esclavo no, le habló, lo engendró en Cristo. Lo engendró es que le sopló la palabra de vida que había en él. Entonces a Filemón, que es cristiano y que sabe que en Cristo ya no hay libre ni esclavo, le dice: mi hijo Onésimo, recíbelo, pero no como esclavo, recíbele como hermano. Lea la carta de Filemón para que usted vea que nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora no servimos. Iglesia, solamente por la obra de Cristo. Cuando tú le dices a las personas y les enseñas con entendimiento, dejemos de hablar de los personajes de la Biblia que cumplieron un rol. Hablemos verdad en Cristo. Amén. Porque Primera de Pedro 1:10 dice que los profetas que profetizaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gracia, para quién era, quién la va a disfrutar. El Espíritu de Cristo que habitaba en ellos le dijo que no para ellos, sino para nosotros, o sea, para los que vivimos después de la cruz, después de la resurrección. Y esta es la verdad que nosotros tenemos que hablar. Amén. Si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, como le dijo el Señor a la samaritana, aleluya.
Nosotros queremos que todos lleguen al conocimiento de la verdad. A nosotros se nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Y cuando hablamos de ministros competentes, no estamos hablando de las personas que el domingo, el miércoles, el viernes cumplen una función en la edificación en esta parte. Iglesia, esa es una expresión de nuestro caminar. Llenarlo todo de Cristo, como dijo Pablo, desde el Ponto hasta el Lírico, desde un lugar hasta el otro, todo lo he llenado de Cristo. Es que él le hablaba a la gente, ¿sabes? Cristo murió y resucitó para que en él tengáis vida, y solo él es el camino al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Y él dice que él se olvidó de tus pecados. No es que los echó al fondo de la mar, porque eso fue antes de la cruz. Él cargó, él fue molido por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre él. Pero él pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y después que nosotros empezamos a hablar esa verdad, amada iglesia, si tenemos que edificar, si tenemos que consolar, discipular, términos que nosotros usamos, hagámoslo, pero no hurgando en el pasado de la gente, porque el minuto de ayer ya pasó. Es más, cuando nosotros comenzamos a transmitir este programa, ya ese tiempo pasó, y si nos hemos equivocado, ya el Señor nos perdonó. Quiero decir, usemos bien el tiempo, seamos sagaces en el trato con los hombres, seamos entendidos, llevemos esa palabra de gracia y de verdad. Como decía Albert, yo no quiero que tú me hables de tu condición cuando yo llegué cargada emocionalmente, con un divorcio casi que en los hombros, y él me dijo, Ailín, mi trabajo es como el del médico, trabajar en ti hasta el último momento, pero afirmando verdad. Sabes, la palabra de Dios dice que como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así es la unión en el matrimonio, Ailín, porque sobre ti pesa una generación de fe, sobre tus hijos, y empezó a trabajar en la palabra. Ailín, es la alabanza en la palabra, es el amor de Cristo el que nos contriñe, es el amor de Cristo el que cubre multitud de faltas. Cuando yo fui a ver, ya yo estaba entregada, blandita, peor que si me hubiesen metido en una olla de presión. ¿Sabes por qué? Porque lo que no hace la palabra de Cristo, y el Señor Jesucristo dice, yo envío mi palabra y ella va a hacer el trabajo para la cual yo la envío. Nunca se sentó a hacer terapia matrimonial. No estoy diciendo que no se haga. Al enfoque que quiero llegar es que hablando verdad en Cristo, mire, cuando fuimos a ver, ya entre nosotros no había otra cosa sino Cristo. El denominador, la unidad entre mi esposo y yo y entre la familia. Estoy diciendo que no ha habido diferencia, las hay, pero ahora nos encontramos en Cristo. Y el Espíritu de una vez, Ailín, así no es. Por lo tanto, iglesia, hablemos verdad en Cristo. Porque cuando a nosotros se nos revela que por la palabra Él hizo todas las cosas, o sea, fuera de la palabra no va a ser otra cosa. Fuera de la palabra no hay algo que hacer. Es en Cristo, es en la palabra, es después de la cruz, es después de la resurrección, es después del Espíritu Santo de Dios, el cual Él dijo en los postreros días, o sea, después de la cruz, yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Por eso en cierto lugar se le dice a un profeta, háblales, te escuchen o no te escuchen, porque no eres enviado a hablar a un pueblo de lengua extraña. O sea, se van a encontrar, porque Él mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y me siguen. O sea, esto es demasiado hermoso, el hablar verdad en Cristo, el consolar en Cristo, el animar en Cristo, el que hasta que todos lleguemos. Amén. Un trabajo arduo. Hermoso, porque no es en nuestras fuerzas. Así es. Bueno, creo que se nos ha agotado un poco el tiempo, pero continuaremos, amén, con esta labor maravillosa de edificar a los santos en esta palabra, de continuar haciendo la labor en todas las naciones donde el Señor permite que su palabra a los escogidos, a los que predestinó desde antes de la fundación del mundo para que en Cristo tuviesen vida en abundancia. No es casualidad para las personas que por primera vez pueden ver estos videos
escuchar esta palabra no es casualidad. Dios lo tenía en su propósito eterno y tiene tu nombre en su propósito eterno, y lo que tiene para ti es misericordia, amor, es la bondad que Él de antemano en su infinita misericordia determinó para con todos nosotros, porque su amor es para todos, su perdón es para todos, su misericordia es para todos. Así que no dudes en acercarte, en abrazar esta realidad de que Cristo te amó y pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén, amén, así es. Hermana Carmen, hermana Carmen, hoy. Yo estoy aprendiendo a Cristo, como dice la palabra, amén. Es maravilloso de verdad entender esta palabra, porque como hemos aprendido, Él es la palabra que se hace carne, que se ha impartido a nosotros, y a medida que esta nos absorbe esta vida, ya dejamos de pelear, dejamos de luchar en nuestras fuerzas, y importante, algo que hizo que mucho eco en mi corazón, y también el pastor Albert siempre nos decía, la gracia de Dios que se nos ha impartido nos eleva por encima de toda circunstancia y nos equipa, también lo dice la pastora, y para toda buena obra. Es una vida que se manifiesta, es una vida que se expresa diariamente, en lo cotidiano y en la sencillez. Es algo que es alguien que se manifiesta a través de nosotros, y en esta verdad nos gozamos y seguiremos creyendo que como iglesia seguiremos siendo efectivos en lo que Él nos ha encomendado, en esta gloriosa verdad, y que esta vida que absorba todo aquello que no ha nacido del corazón de Dios, y que pueda permanecer, prevalecer la verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Así es, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Perpetuamente y para siempre será el nombre del Señor exaltado. Iglesia, oramos. Si tienes alguna necesidad, si estás pasando por alguna adversidad, los apóstoles también decían, nosotros de lo que hemos vivido y de lo que hemos experimentado hablamos. Oro en el nombre de Cristo Jesús, oramos como iglesia. Si estás pasando por alguna dificultad, si estás pasando por alguna prueba, por alguna adversidad, que no los sentidos no nublen la verdad, porque el propósito de los sentidos es extraviar los ojos, la mirada de Cristo. El propósito de los sentidos es extraviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. Él es bueno y siempre fiel. Que nosotros podamos decir con plena seguridad, lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo, el cual nos amó y se entregó. Porque nosotros fuimos vendidos al pecado, pero rescatados en Cristo. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor que la ley. Por eso dice en Gálatas, los que se quieren justificar por la ley, de la gracia os caéis. O sea, la gracia es una posición más elevada, porque la gracia es Cristo. Por eso Juan escribe en Juan 1:14, creo, Él vino lleno de gracia y de verdad. Oro en el nombre de Cristo Jesús, que la gloriosa verdad que Él ha impartido en tu espíritu, así como escribí el salmista en el Salmo 139, tú conoces, tú me tejiste en el vientre de mi madre, tú conoces mis entrañas, tú conoces a dónde huiré, a dónde me escaparé. Y te digo una cosa, el salmista hablaba de una posición temporal, pero cuando sus ojos fueron abiertos, él dijo, mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin que faltara una de ellas. Y en Apocalipsis 14 dice que nosotros hemos sido inscritos en el libro del Cordero.
oro en el nombre de Cristo Jesús, sea cual sea la situación, tu fe sea hallada en alabanza al que vive y reina. Él reina sobre toda circunstancia porque Él venció la muerte. Él llevó cautiva la cautividad. Él le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte. Y el gozo del Señor que nos dio mediante el Espíritu es nuestra fortaleza. Por lo tanto, no trabajamos en nuestra fuerza, sino que nos esforzamos en la gracia y en la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Moisés, hasta aquí hemos llegado por hoy, pero seguiremos avanzando. Saludo, amada iglesia en todas las naciones, paz de Dios, y continuamos con este maravilloso propósito, en esta maravillosa labor que hacemos con gozo, con gusto, sabiendo que de Él hemos recibido. Amén. Y que el trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, aleluya. Así es, hermana Carmen. Despídete de los hermanos. Amén. Bendecidos, amados, amada iglesia, muchísimas gracias por su tiempo. Les enviamos un abrazo, les amamos en Cristo. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amados, como siempre, hasta aquí hemos llegado. Les esperamos en la próxima, el próximo jueves, para seguir disfrutando de esta realidad gloriosa, la cual es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vayan y cuéntenles a todos, porque todos tienen que saber que nuestra vida y nuestro vivir es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, hasta la próxima. Por favor, conéctese con nosotros y comparta hoy y siempre. Bendecidos. Me cubrió tu salvación. Hoy puedo cantar con seguridad que grande es tu fidelidad. Oigo tu rugir que viene desde el cielo, demostrando quién eres, recordando